Всем привет. Мы продолжаем Estados espirituales. Hola a todos. Vamos a continuar nuestra serie de programas Estados espirituales. Vamos a hablar sobre el origen del alma. Hola, doctor Lyman. Hola. Sabemos que el embrión es el primer grado del desarrollo espiritual de la persona, doctor Lyman. No solo espiritual, también en este mundo. Bien, vamos a hablar en paralelo cómo un embrión se alimenta y vive en este mundo, como lo tenemos en este mundo espiritual, y vamos a aprender por qué es la ley de ramas y raíces. Es el mismo proceso por el que pasamos, cómo sucede el mundo corporal. Nosotros debemos saber, y así que queremos preguntar qué sucede en la espiritual. Así que el grado espiritual, como en el mundo espiritual, empieza con la impregnación, donde 10 millones de espermas entran en el útero, y en esta impregnación 10 millones se necesitan. También en la espiritualidad sé que, decimos que 10,000 personas entran y una sale. Hay una correlación, doctor Lyman. No, en la espiritualidad es cierto. Así como en la corporal, donde la persona tiene que pasar por diferentes estados. Y de todos estos estados espirituales tiene que elegir el más correcto. Es parecido a como una gota de la semilla entra en distintas formas en el útero y ahí encuentra un lugar especial en donde adherirse al útero, y entonces empieza el desarrollo. Es similar a como una persona, no en competencia con otros, pero en la persona misma empieza, porque su ego como va avanzando hacia adelante de forma persistente, no, sin permitirse a sí mismo rendirse ante la meta, aún y cuando las caídas. Y a pesar de todo, él va hacia la meta, la sigue su meta. Él sigue lo que necesita para alcanzarla, sin importar a qué velocidad, a qué ritmo, qué tantas herramientas tengan, no importa, etcétera. Y si hace el esfuerzo, lo hará. Es decir, que la persona tiene que pasar por diferentes estados hasta cierto punto en que se da la impregnación y entra al mundo espiritual. Doctor Lehman, sí, la primera conexión del hombre y el alma con el Creador, el anfitrión. ¿Cómo se siente este estado? Siente que, dice el doctor Lehman, que existe una nueva cualidad que aparece, es la cualidad de otorgamiento, de amor, la cualidad que está por encima del ego de nuestro mundo. Anfitrión, él rechaza su ego para su propio beneficio, es decir, y en la espiritualidad, en 3 días, la absorción de la semilla en el útero. Doctor Lehman, bueno, no, pues probablemente 3 estados, pero 3 fuerzas tienen que combinarse y continuar su desarrollo. Es justo la derecha, la izquierda y en la media. Tengo que entrar en esto y nosotros pasamos de confusión en confusión. Anfitrión, ok. En el desarrollo sabemos del mundo corporal que tienen que pasar al menos 38 semanas, al menos son 9 meses, perdón, que habla de las 9 sefirot en la espiritualidad. Doctor Lyman, sí. El desarrollo interno sucede en paralelo, podemos decir, en forma similar
ah, similar al desarrollo de lo espiritual, del embrión espiritual, y cómo se desarrolla en esta forma. Así es como el embrión corporal se desarrolla también. Anfitrión, es interesante que toma 8 semanas para que se llame embrión y después se llama feto. En Kabbalah sabemos esto, que el proceso de la formación ocurre alrededor en 40 días. ¿Por qué 40 días? ¿Qué sucede en este estado, doctor Leiman? 3 días son la adhesión de la semilla al útero. Más adelante, en los 40 días siguientes, en el desarrollo del embrión, y luego 3 y 3 y 3 meses del desarrollo para que se desarrolle hasta los 9 meses. Anfitrión, así es como se divide y tenemos que profundizar en esto. Doctor Leiman, hay muchos detalles aquí y hay unos parámetros con los que no estamos familiarizados. Anfitrión, usted, maestro, empieza con el creador en sus artículos. Dice que el creador crea una forma dentro de otra, es decir, dentro de la forma egoísta, la forma altruista. ¿Es de lo que estamos hablando? Sí, dice el doctor Leiman. En hebreo, Zohar significa dentro del egoísta, del deseo egoísta. Nosotros totalmente consistimos de los deseos y adquirimos esos deseos altruistas, sensaciones del otro. Este desarrollo, dice el anfitrión, de las cualidades altruistas, sí, dice el doctor Lehmann, de nuevo el anfitrión, usted habla de que está acompañado de cierto sufrimiento, coraje, donde la persona tiene que pasar por encima de la razón. Doctor Lehmann, eso es el principio. Más adelante ocurre dentro de la persona donde hay una constante intención de preservar hacia los otros, la intención de amor hacia los demás y el creador. Anfitrión, usted tiene que anularse ante el superior. ¿Qué es exactamente, doctor Leiman? Todos estos estados ocurren dentro de la persona. Y tenemos que dar un ejemplo. Bueno, la anulación ante el superior, dice el anfitrión. ¿Qué es? Dice el doctor Lehmann, suprimir tu ego y gradualmente elevarte por encima de este hacia el altruismo. Usted puede decir que cuando estas cualidades altruistas están trazadas en mí, tengo que anularme hacia el superior y que haga conmigo. Yo como embrión ordinario en esa relación con la madre tengo que desarrollarme y algo sucede de esa forma. Obviamente, dice el doctor Lehmann, por naturaleza. Anfitrión, nosotros tenemos que hacerlo constantemente y esto es la anulación, dice el doctor Lehmann, sí. Anfitrión. Muchas veces yo escucho que usted dice que en el desarrollo egoísta hay un proceso. Es porque es la conexión de dos parámetros que no se pueden conectar, otorgamiento y recepción. Y la cualidad de otorgamiento y amor prevalece sobre la cualidad de recepción y por lo tanto una nueva vida comienza a formarse. Todo este proceso en la naturaleza es muy complejo, especial y natural.
natural es el desarrollo y aquí lo que tienes que hacer es ese desarrollo, la conexión de los opuestos uno dentro del otro. Y por lo tanto, esto es maravilloso, es un milagro. Anfitrión, en el mundo material, esto se entiende como este cuerpo que se desarrolla dentro, como en la madre, y el organismo no lo rechaza. Y en la espiritualidad, ¿cuál es esa maravilla? Doctor Lyman, en la espiritualidad es lo mismo, porque realmente el nacimiento de un organismo dentro de otro ocurre detrás de ese rechazo. Anfitrión, en medio de las cualidades del altruista se puede considerar como un milagro si la persona no piensa acerca de sí mismo. Tiene que ir a través de todas estas cosas, dice el doctor Lyman, aceptar todo contra su propio estado, en contraste a este. Tiene que anularse a sí mismo. Anfitrión, usted ha dicho que el embrión, la semilla, la alimentación en todo el mundo, significa que no hay límites, de que está en completo correspondencia con el superior existencia en ese organismo de la madre, las cualidades del creador. No se voltea hacia ningún deseo egoísta dentro de él. Existe hacia lo opuesto que existe en él. Contra la madre se resiste, suprime esa resistencia y se desarrolla dentro de la madre, donde es opuesto a ella, y aparece un momento donde lo opuesto puede llevar un aborto en el embrión, en el organismo de la madre, tomarse por sí mismo y suprimir cualquier oposición entre la madre y el embrión continúa el desarrollo. Anfitrión, usted puede decir que todos estos estados de desarrollo del embrión, 3 días, luego 40 días y las 3 veces 3 meses, todo esto es la corrección de nuestro ego. Seguro, dice el doctor Lyman, tenemos que entender esa semilla del embrión, es entrar a tu ego, puedes usarlo, sabes, en una parte del no se puede usar todo, es algo automático, está predicho desde todo, no hay nada aquí, anfitrión. Entonces simplemente se anula a sí mismo, doctor Lehman. Un embrión espiritual tiene que trabajar en la anulación de sí mismo en relación a lo que aparezca, y en la corporalidad, por seguro, todo se... Жизнь зародыша зависит от пуповины, y La vida de un embrión depende del cordón umbilical, y se sabe de la sabiduría de la Kabbalah, este es el grupo. Así que lo principal es no olvidar que todo el proceso de nuestro trabajo del que estamos hablando en este desarrollo pasa a través del grupo. Sí, dice el doctor Lyman. Anfitrión. Así como la madre alimenta a su embrión a través del cordón umbilical, el creador desarrolla una persona a través del grupo. Doctor Lehman, realmente, bueno, tal vez no un pequeño grupo, pero es sí el entorno que le circunda. Eventualmente, aún así, en el estado vegetal, animal, sí, todo el sistema se llama un alma, dice el doctor Lyman. Anfitrión, ¿qué es lo que una persona obtiene exactamente del grupo? ¿Qué clase de alimento? Doctor Lyman, todas las fuerzas que recibe de arriba las obtiene a través del grupo que le circunda. Él está al final de esta cadena. Y a través de toda esta cadena, la influencia es la ruta a través de la cual trabaja. Anfitrión, en todo el mundo no hay un entorno circundante como mis parientes,
La persona quiere avanzar solo como quiere en la espiritualidad. Doctor Lyman, la importancia es tu conexión que te despierta con la fuerza superior y empieza a influirte y te desarrolla. Anfitrión, ¿cómo yo desarrollo mi deseo, mi importancia por el desarrollo? ¿Qué hay acerca del resto que me circunda? Doctor Lyman, es parte de la misma alma. Al mismo tiempo, no hay algo activo en la espiritualidad, pero gradualmente lo ves la medida en la cual juntos contigo forman este sistema general llamado un alma anfitrión. Así que el Creador los influye a ellos y a través de ellos yo, sí, de forma indirecta, dice el doctor Lehman, anfitrión. Es como estas cosas como yo en mi entorno cercano tengo que entender para qué están ellos, estas personas, y el Creador me influye a través de ellas. Sí, dice el doctor Lyman, anfitrión. Así como el embrión no tiene boca para alimentarse y a través del cordón umbilical, después del nacimiento, su boca empieza a trabajar y se llama en la sabiduría de la Kabbalah el P del Parsuf en hebreo. Y esto dice que sí, tiene 32 dientes. Bueno, de esa forma, sí, dice el doctor Lehman. Sí, un poco de estados. Anfitrión, lo que aquí es interesante es que esos dientes en la espiritualidad son herramientas para hacer escrutinios, doctor Lehman, sí, como nuestros dientes en nuestro organismo. Ellos nos ayudan en la comida y participan en el proceso, ¿sabes?, de adquirir, de consumir, de ingerir la comida, que sin ellos sería imposible. Y los animales y los pescados, como tú los llamas, cualquier ser viviente tiene dientes o algo parecido de una forma u otra. Anfitrión, bueno, hay 32 dientes y corresponden a 32 canales de la sabiduría de Jochma. ¿Cuál es la diferencia de recibir directamente a través del cordón umbilical y a cuando tú empiezas a masticarlos? Doctor Lehman, bueno, a través del cordón umbilical recibe, no pregunta lo que necesita, se anula completamente y desde arriba recibe todo y es consciente con todo eso. Más adelante, conforme crece, su propio cerebro desarrolla la conciencia. ¿Sabes? Bueno, en estados iniciales, después del nacimiento, ya empieza el rechazo, cuidado, no cuidado. Existen algunos problemas con su organismo y con el consumo del alimento. A veces, anfitrión, tengo esta asociación cuando una persona directamente del Creador haya alguna clase de fe ciega donde yo estoy de acuerdo con todo lo que me pasa. Sí, dice el doctor Lehman, acepto todo lo que llega del Creador como completamente justo, correcto. Anfitrión, esto es un estado muy avanzado por el que tenemos que pasar. Sí, el deseo aún así sigue siendo pequeño. Y más adelante estos deseos crecen de acuerdo a diferentes sistemas a través de los que la persona anula sus deseos y se desarrolla. Es decir, por estos deseos, por encima de estos deseos uno tras otro, nosotros con esa ayuda pedimos, etcétera. Es decir, ya conscientemente no tomará todo del sistema superior por su ego, pero tiene que ir gradualmente recibiendo del Creador todo el trabajo.
То есть que el получается, creador hace para sí mismo en todos los estados y las fases de su desarrollo, anfitrión. Entonces, lo más difícil es anularse hacia el creador. Sí, y el ego crece todas las ocasiones, en distintas condiciones, todo el tiempo. Esa persona necesita estar constantemente fortaleciéndose para esta necesidad del grupo, para el estudio, anfitrión. Probablemente nuestro mundo es fácil con un niño que crece con sus padres. движении головой вверх. И вы как-то объясняли, что это El другими embrión словами, что se нужно постоянно desarrolla con поднимать la cabeza en alto. Esto поток significa движения единомышленников. А когда que рождается, siempre eleva la importancia del entorno a través del cual quiere adquirir la meta espiritualidad. Pero cuando nace, agacha la cabeza. Sí, dice el doctor Lyman, se anula a sí mismo, no es, es desde arriba, se anula a sí mismo, baja su cabeza, el grado previo desaparece, nace, pasa a través del canal de nacimiento y el cordón umbilical es cortado y todo se considera como un recién nacido y empieza a ser independiente, ya empieza su camino. Es decir, todo anulándose a sí mismo cuanto pueda en relación al superior, en relación o de acuerdo a las condiciones que tiene que descubrir por sí mismo y dentro de sí mismo con el superior. Anfitrión, este desarrollo interno están en relación al embrión donde no hay tiempo ni espacio. Cuando una persona nace es un diferente mundo, tiene boca, sí, es un nuevo grado espiritual. Pero cuando una persona nace en la espiritualidad, siempre hay un contraste, incluso más, sí, dice el doctor Lyman. Yo no sé el contraste, pero sí es un mundo distinto. Es un mundo al revés. ¿Cómo? Dice el anfitrión. Bueno, la cualidad de recepción y la cualidad de otorgamiento. Esos lugares en nuestro mundo prevalece la cualidad de recepción. Anfitrión, lo que es importante para mí no es no debe ser importante y viceversa. Sí, dice el doctor Lyman, en nuestro mundo yo soy importante, mis propios intereses, pero en la espiritualidad el otorgamiento hacia los demás. ¿Cómo pueden ser los otros más importantes para mí? Dice el anfitrión, porque yo estoy conectado hacia el Creador y son la parte más importante de mi alma, dice el doctor Lyman. No existen todos juntos, yo solo el Creador entre nosotros. Anfitrión, yo veo billones de personas y todos ellos son mi alma. Sí, dice el doctor Lyman, anfitrión, y esto es como el opuesto. El embrión está de acuerdo con todo, aceptando que todo es lo mejor, a pesar de que sea completamente opuesto a su ego. Si el embrión critica lo que se le da de alimento, entonces este proceso se llama aborto. ¿Qué significa criticar el alimento que le da el superior? Doctor Lyman, es decir, que no está cómodo con la forma en que el Creador le trata. Anfitrión, ¿cómo una persona puede estar contento con su egoísmo? Doctor Lyman, porque el sistema le corrige a sí mismo. Él corrige lo que hace, lo que le importa, pero recibe en estos procesos que el Creador hace sobre él y no hay nada más que el Creador. Lo que sucede entre ellos es alguna forma de tensión que puede llevar a un aborto. En la espiritualidad, ¿qué? Dice el anfitrión, bueno, dice el doctor Lehmann, es estar en contacto con lo espiritual. Y si no, desaparece. Y es terrible. Anfitrión, doctor Lyman, de nuevo. No, esto deja el cuerpo corporal en el que vive
y de nuevo tiene que esperar, que volver a empezar a ser un embrión. Anfitrión, bueno, esperaremos para la siguiente oportunidad. Sí. Bueno, sabemos que el tiempo y el espacio en la espiritualidad simbolizan nuevas formas. En la espiritualidad, el proceso de tomar 7, 9 meses. ¿Qué es eso, doctor Lyman? Es lo mismo, 9 meses. Los 9 meses que tenemos que reducir hacia 9 o extenderse hasta 9. Los 9 es lo que vemos en nuestro mundo, que los niños de 7 meses o 8 meses son nacidos incluso como ya está, no puede llevar a malos resultados. Por lo tanto, en nuestro mundo tienes que, en esta forma, el embrión es como el anfitrión a través de su casa o no entendí, anfitrión en hebreo, Jodesh, meses, viene de la palabra Jodesh, Hidush, Innovation. Sí, dice el doctor Lyman, es completar su desarrollo principal, Netzachot, Yesod y Malchut. Esos son los 7 meses y ahora hay otros 2 meses adicionales que son por encima del Gesed y son Binah y Jochma, 9 meses. Y aquí ya está completamente cerrado y la única cosa que falta es salir de la madre y empezar el desarrollo. Anfitrión, y el niño no es considerado, bueno, ese es el superior, 9 meses, 9 sefirot, sí, dice anfitrión, y con estos, bueno, son algunas condiciones donde hay 12 meses, periodos en un desarrollo interno que hay en ciertos libros, en el Talmud, pero tiene algo que está fuera del ordinario. Anfitrión, también el desarrollo de la nutrición pasa de fase en fase en el desarrollo y el ibur, la concepción, y en hebreo viene de la palabra ibur, que también significa como cruzar. Sí, concepción, embrión, tiene que pasar a través de también estos grados de desarrollo a la medida donde yo puedo llevar mi egoísmo. Doctor Lehmann, sí, con una intención altruista, imaginarla. Sí, es la imagen de la corrección de las intenciones para que se dé ese fruto espiritual, anfitrión. Y todo eso es posible a través del grupo, donde una vida espiritual se puede desarrollar para estar conectado con el corrector. Doctor Lehmann, no hay una conexión directa con el Creador, pero sí con el grupo. Tengo que conectarme con otros donde genere estas condiciones que nos conecten al Creador. El Creador es una fuerza que está en el grupo, trabaja en la persona. Esto es lo que el proceso es de desarrollo, el embrión. Muchas gracias por las explicaciones y lo mejor.